Mil veces oímos una petición de silencio que hoy resuena como una riña cargada de ruido y furia. Abuelo, deje de contar batallas. Ignoraban los guardianes de los tiempos apacibles que la verdadera batalla no era esa que creían oír en la boca herida de los viejos. Era otra, apenas susurrada, fresca e impetuosa, que se contaban los ancianos a ellos mismos mirándose las arrugas de su memoria en un silencio de décadas, clandestino, con complicidad de café, trinchera y cuitas compartidas. Nada había digno en el pasado que mereciera ser traído al recuerdo. Páginas que se debían pasar sin la cortesía mínima de antes leerlas. Callados los viejos, los apaciguadores aprovechaban para contar innumerables veces su cuento incontinente. La democracia nos la inventamos nosotros. Lo dijeron, lo escribieron, lo repitieron, lo exportaron y quizá, solo quizá, hasta se lo creyeron. El papel de la prensa en la transición es un texto del periodista y escritor español Bonifacio de la Cuadra en el que nos hemos basado para hacer este reportaje. El periodo que se extiende desde la muerte de Franco en noviembre de 1975 hasta la llegada al poder de los socialistas en otoño de 1982 se le considera como un modelo de transición democrática tanto por su resultado como por el modo de alcanzarlo. Tras la muerte del general Franco en noviembre de 1975, dos grandes aspectos flotan en el ambiente del país. El primero es que es necesaria la construcción de una democracia. Esta aspiración es compartida por la mayoría de la clase política española. El segundo aspecto palpable es que la sociedad española es un pueblo no reconciliado. En la sociedad aún está muy marcada la memoria traumática de la guerra civil y la represión ejercida por los vencedores hacia los vencidos. Tras la muerte de Franco, es el Consejo de Regencia quien asumirá de forma transitoria las funciones de la jefatura del Estado. El 22 de noviembre, Juan Carlos I de Borbón es proclamado rey entre las Cortes y el Consejo del Reino. El rey confirma en su puesto de presidente del gobierno a Arias Navarro, aunque ante las dificultades de promover y aplicar reformas políticas bajo su gobierno, la situación se tensa. Arias Navarro presenta su dimisión el día 1 de julio de 1976. El rey podrá entonces nombrar a un hombre de confianza en quien había pensado desde tiempo atrás y que comparte su intención de conducir al país hacia un nuevo régimen. El hombre de confianza de Juan Carlos I es Adolfo Suárez. Así, el 3 de julio de 1976 es nombrado presidente del gobierno. Adolfo Suárez fue un tipo estupendo. Venía del franquismo, pero se dio cuenta de que era necesario cambiar. Es verdad que se lo encargó el rey, pero era necesario hacer una democracia y él contribuyó de una forma decisiva a hacerla. Incluso no fue un buen dirigente de partido, porque UCD se cayó a pedazos y tal, pero es que para un político es mucho más importante que te interese la ciudadanía, que te interese hacer una buena labor para los ciudadanos, que no que tu partido vaya para arriba, ¿no? Adolfo Suárez, que realmente fue muy sorprendente que fuera designado, porque había periódicos como El País, por ejemplo, que tenían a un subdirector en casa de Areilza, José María de Areilza, para hacerle la entrevista, porque estaban convencidos de que iba a ser Areilza. Fue un político, desde el punto de vista de la democracia, magnífico.
magnífico y del que tendrían que imitarnos. Bajo el mandato de Adolfo Suárez, una serie de reformas esenciales para el éxito de la transición española son emprendidas por las instituciones políticas. Por ejemplo, durante ese mes de julio de 1976, todos los partidos políticos son legalizados, excepto los que promovían un Estado totalitario. Además, a finales de ese mes se declara la amnistía general para todos los presos políticos o de conciencia, a excepción de los condenados por acto terrorista. A partir de ese momento da comienzo el proceso de redacción de la Constitución. El 6 de diciembre de 1978 se aprueba la Constitución española, entrando esta en vigor el 29 de diciembre. Creo modestamente que en esta nueva hora de España, y al pedirles su voto, no traigo mis papeles en blanco ni soy una incógnita. Prometimos devolverle la soberanía al pueblo español y mañana la ejerce. Prometimos normalizar nuestra vida política, gestionar la transición en paz, construir la democracia desde la legalidad, y creemos que con las lógicas deficiencias lo hemos conseguido. Pienso que ya está ordenado el mapa político español y se puede comenzar a construir sobre él. Esta España, que ya es políticamente de todos, debe comenzar a serlo también en lo social, en lo económico y en lo cultural. No les llamo a la comodidad, sino al esfuerzo y al trabajo para hacer una España mejor. Vamos a soportar sacrificios, esta es la verdad, pero los soportaremos todos, sin una sola excepción. Con la asistencia de ustedes, desde la normalidad que estamos alcanzando, desde la moderación que nos inspira, desde el diálogo con todos los grupos y partidos, creo que seremos capaces de consolidar definitiva y firmemente una monarquía democrática capaz de dar respuesta realista a los problemas que nos acucian. Ese es, señoras y señores, nuestro nuevo horizonte. Y para eso les pido y solicito su voto. Muchas gracias. Tras la aceptación del texto constitucional, Adolfo Suárez convoca una nueva llamada a las urnas para el Parlamento y para las elecciones municipales en marzo de 1979. El resultado es semejante a las de 1977. Victoria del partido de UCD a las elecciones legislativas, pero la mayoría de electores votan a partidos de izquierda en las elecciones municipales. El 29 de enero de 1981 dimite Adolfo Suárez de su cargo, debido al distanciamiento con el rey y a las presiones internas que recibía desde su partido. El 23 de febrero de 1981 se produjo un intento de golpe de Estado que acabó fracasando. Bonifacio de la Cuadra se encontraba en ese momento en el Congreso de los Diputados y nos cuenta de esta forma cómo lo vivió. Don Carlos Navarrete Merino. No. Don Manuel Núñez en Cabo. Sí, algo
En estos momentos hay un disparo. se ha oído un golpe muy fuerte en la cámara. No sabemos lo que es porque se ve la policía, la Guardia Civil entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna. En estos momentos apunta. Es un guardia civil, está apuntando con la pistola, entran más policías, está apuntando al presidente del Congreso de los Diputados con la pistola y vemos cómo, cuidado, la policía. No podemos emitir más porque nos están apuntando con la policía. Llevan metralletas. Cuidado, no intentes tocar la cámara que te mato, Te enchufa eso. Cerca de 200 guardias civiles y el teniente coronel Antonio Tejero invisten al Parlamento al grito de "todo el mundo en el suelo" y con el disparo al aire. Y aunque se temía la derrota del proceso democrático, esta no sucedió porque el golpe de Estado del 23F fracasó. Las tensiones internas en la UCD provocaron su desintegración a finales del año 1981. El PSOE sucedió a la UCD en el gobierno, tras obtener la mayoría absoluta en las elecciones generales de 1982. Era la primera vez desde las elecciones generales del 36 que un partido de izquierda formaba gobierno. Su autor nos ha concedido una entrevista en la que nos cuenta cómo fue el periodismo en esta época, en la transición, y en el periodo inmediatamente anterior, el franquismo. Bonifacio de la Cuadra desarrolló los años más fructíferos de su carrera en el diario El País, aunque también trabajó para Piresa en la prensa del movimiento y para otras publicaciones.
que se llamó Nivel. Habíamos estado... Con la transición comienza en el país un periodo encaminado al establecimiento de la democracia, donde la prensa es llamada como el Parlamento de papel. A continuación, Bonifacio de la Cuadra nos explicará en qué consistía exactamente el término del Parlamento de papel. Durante la transición, los medios de comunicación jugaron un papel muy importante a la hora de luchar por la libertad de expresión. Durante la primera fase de esta etapa, es decir, desde 1975 hasta 1978, los periódicos de mayor difusión en el país eran los deportivos AS y Marca, el diario sindical Pueblo y ABC. Así, en comunidades como Barcelona, era el periódico La Vanguardia y en Galicia, La Voz de Galicia. Otras publicaciones que estaban en la calle al comenzar esta nueva etapa fueron Cuadernos para el Diálogo, muy crítico con el régimen desde bases democristianas, la revista Triunfo de Información General y la revista Cambio 16, cuyo nombre se debe a los 16 periodistas que la formaron. También se encontraban en los kioscos el periódico semanal de sucesos llamado El Caso y revistas como Hola, 10 Minutos o Lecturas. Entre otras revistas más específicas encontramos una prensa militar de difusión clandestina, como es el caso de Misión, Boletín de las Fuerzas Armadas, editada por la Unión Militar Democrática. También es importante destacar la aparición de Avui en abril de 1976, que pasará a la historia del periodismo español por ser el primer periódico publicado totalmente en catalán desde la Guerra Civil. Pues la diferencia esencial es que había libertad de prensa, que en la época del periodismo franquista pues había censura. La censura, pues había que, la de la prensa escrita, por ejemplo, había que llevarle las galeradas y tenían que dar el permiso. Cuando daban los discursos de Franco a los medios, pues se daban íntegros, por supuesto. Y entonces, además de darlos íntegros, en los discursos que daban previamente a que se produjera el discurso del caudillo, en esos discursos ya ponían entre paréntesis, cuando veían una frase tal, decían: gracias a ti, caudillo, una voz, por ti, aplausos, o sea, sin que se produjeran, o sea, que es que era te hacían ya ellos en la crónica, no hacía falta más. Y luego, pues la explosión de libertad que significó las elecciones del 15J, del 77, que por primera vez era por sufragio universal, y pues gente como el Partido Comunista estaba, en fin. La diferencia es abismal, ¿no? de una época a otra. Por ejemplo,
A mí me ponía de los nervios la cosa esta de levantar el brazo, ¿no? El brazo en alto. Bueno, pero yo iba a actos, acudía a una pequeña trampa y truco, ¿no? Que era cuando terminaban los discursos y se iba a cantar el Cara al Sol y todo el mundo allí, yo hacía como que estaba tomando nota para asegurar el discurso del último preboste de tal. Y de esa forma jamás tuve que levantar el brazo. Existía lo que se llamaba la obligación de todas las televisiones de conectar con televisión española para dar lo que se llamaba el parte, como si fuera un parte de guerra, que solía ser a las 2, las 2:30, o luego por la noche otra vez. O sea, poco después de llegar Adolfo Suárez al gobierno, que llegó en el verano del 76, estaba recién salido el periódico, El País, que salió el 4 de mayo, pues eso se quedó abolido. Es seguro que la confidencialidad que los 7 ponentes de la Constitución establecieron como sistema de trabajo era más útil para trabajar, para avanzar en el trabajo, era más útil, seguro. Lo que pasa es que el periodista no está comprometido con la utilidad de los políticos. Entonces, si realmente se está elaborando una Constitución confidencialmente, en secreto, y nosotros de pronto tenemos oportunidad, como la tuvimos, en hacernos con el borrador, que fue Cuadernos para el Diálogo quien realmente lo descubrió, pero bueno, que publicamos inmediatamente en El País y La Vanguardia, le molestó muchísimo a los constituyentes, a la ponencia y tal, pero estaba claro que nosotros teníamos que hacer eso. Luego después recurrieron más adelante, cuando ya se estaba debatiendo en el Parlamento, a lo que son las cenas en restaurantes, también secretas, confidenciales y tal. El compromiso nuestro, en el periódico y en otros periódicos, por supuesto, era con la ciudadanía, con la gente, contarle lo que se estaba haciendo, un proyecto constituyente. Ya El País, por ejemplo, publicó el editorial No tenemos miedo. 3 compañeros de El País han sido víctimas de un atentado terrorista contra la libertad. Este periódico sale hoy a la calle porque quienes lo hacemos, trabajadores, empleados, periodistas y sociedad editora, sabemos que es nuestra obligación combatir el terrorismo con la palabra y enarbolar la bandera del diálogo sobre la provocación. Porque por encima de la indignación y del dolor prevalece nuestra convicción de que la Constitución que hoy se aprueba en las Cortes es el fruto de la voluntad común de nuestro pueblo y no debe ser acallada la alegría de su promulgación por el eco de la dinamita. Carlos, Andrés y Juan Antonio trabajan para una causa de todos. En su defensa han caído su juventud y su entusiasmo por saber que también de ellos y hasta qué punto dependía la construcción de una España moderna y libre. Se hizo alguna sesión en las Cortes sobre los atentados que se habían producido, se incluyó se incluyó otro que se había producido en Málaga o
o algo así. Creo que ese es un punto no del todo brillante. Yo creo que en esa parte la transición, que estuvo muy bien en lo de crear una regla del juego político que merecía la pena, se fue, yo creo, demasiado condescendiente.